el jefe de redacción del medio El Faro, pero además también autor de Los muertos y el periodismo, y también aquí tengo el destacado y premiado libro El niño de Hollywood, y tantos otros más, reconocimientos también en el ejercicio del periodismo. Así que muchas gracias, Óscar, por estar junto a nosotros. Un gusto acompañarte, Viviana, un gusto estar aquí además. Óscar, para partir, quiero leer la página 13 de este libro, donde tú haces algunas preguntas que yo creo que son las adecuadas y las que nos llevan a entender un poco todo tu trabajo en estos años en el periodismo, que es cómo es no tener oportunidades, cómo se ve ser miserable, cómo viven los últimos de la fila, qué piensan de nosotros, qué es la violencia extrema, por qué no se rinden, por qué siguen, por qué matan, por qué no matan, qué es justicia para esa gente y democracia y gobierno y leyes, qué son ellos según ellos, qué somos nosotros, cuándo se hartarán por fin. Son parte un poco de los temas que están presentes en todo tu trabajo en estos años de investigación, que te has dedicado a contarle al mundo qué sucede en El Salvador, qué sucede con las maras, con las pandillas, y por estos días también qué sucede con una figura como la de Nayib Bukele. Mira, sí, yo soy de una generación de posguerra. En El Salvador la guerra acaba en el 92. Nosotros vivimos nuestra infancia y parte de la adolescencia durante la guerra. Y cuando la guerra termina, El Salvador seguía siendo un lugar muy violento. Entonces, desde que inició mi carrera he intentado entender, no solo en El Salvador, en Guatemala y en Honduras, por qué somos sociedades tan violentas, por qué nos matamos tanto. El Salvador y Honduras han estado en el top durante años de los países más homicidas del planeta Tierra. El Salvador ha llegado a tener tasas de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es una barbaridad que ni un país en guerra civil abierta ha llegado a tener. Entonces, estos libros que ves acá son parte de la explicación que hemos dado a por qué somos tan violentos. El niño de Hollywood es una explicación sobre qué es la Mara Salvatrucha, Sí. a través de uno de sus sicarios que asesinó a 56 personas. Y Los muertos y el periodista es un libro distinto, porque es el único libro, no sé si es un ensayo o una crónica, o un ensayo con crónica, o una crónica con ensayo, pero es la historia, está hilvanado alrededor de la historia de un muchacho desahuciado que conocí, Rudy, un pandillero que no sabía ni qué edad tenía, si 14, 15 o 16, y que estaba condenado a muerte. Entonces, alrededor de la figura de Rudy y de su asesinato, porque lo asesinaron, tal como lo supe desde el día en que lo conocí, sabía que lo iban a asesinar. Alrededor de eso hilvano lecciones periodísticas y otras microhistorias de relación con fuentes en ese pozo oscuro de violencia que he cubierto toda la vida. Ahora, eso no ha sido un camino fácil. Tú vives amenazado por el gobierno de Nayib Bukele, que incluso te ha interpelado en cadena nacional. Y tú diriges la redacción de un diario que también, antes de que él llegara al poder, denunciaba, por ejemplo, los actos de corrupción de un gobierno de izquierda. ¿Cómo es ejercer el periodismo en Centroamérica y en especial en El Salvador? Mira, te voy a contar cómo es y después te voy a hacer un matiz centroamericano. Hacer periodismo ahora mismo es muy difícil en El Salvador, tanto que en El Faro hemos mudado la personería jurídica a Costa Rica, porque Bukele anunció en cadena nacional que nos acusarían de lavado de dinero. Nosotros, tal como acabas de decir, hemos cubierto en todos los gobiernos, el de derecha en la posguerra, el de izquierda, la izquierda, ahora Bukele. El Faro tiene como misión vigilar el poder mientras el poder se ejerce. Y lo bueno es que cuando llegamos a Bukele, bueno, entre comillas, ya llegamos un poco entrenados. Nunca le hemos caído bien a ningún presidente, porque a nadie le gusta que lo vigilen, a nadie le gusta que le cuenten las costillas y que digan cuánto se ha robado, o cómo desvía fondos, o de qué forma hace sus negocios a través de Islas Vírgenes Británicas. El problema con Bukele y lo diferente de su circunstancia es que por primera vez un hombre tiene todo el poder. En aquellos casos luchábamos contra pedazos del Estado que nos querían destruir, incluso policías que llegaron a tratar de asesinarnos a la casa. En el caso de Bukele es un hombre, todo el poder, y eso cambia el juego totalmente. Cuando te dije que te iba a hacer un matiz, eso es lo que nos ocurre en El Salvador, que también hemos estado intervenidos con Pegasus, 22 miembros de la redacción que yo dirijo durante 17 meses, pero en la región centroamericana nuestra situación está lejos de compararse con la de los nicaragüenses, Claro, que están todos en el exilio. exiliados. Correcto. Sí, Óscar, y en ese caso también enfrentas a una figura hoy muy popular y admirada, que se reelige, más allá de que hubo artilugios para que él pudiera hacerlo, ¿no? Como tener el control del poder legislativo, del poder judicial, de los militares.
que además tiene esta lógica como mesiánica, ¿no? De decir que prácticamente es Dios quien lo ha puesto ahí. Y no es algo tan extraño. Milei también, cuando uno empieza a indagar un poco en su historia, dice que Jesús le dijo que él iba a ser el presidente argentino. O sea, está ese componente también. Y el control, tú dices, ¿no? Total, del poder. Pero además, acá en Chile hace poco hubo una encuesta donde la mayoría de los chilenos dice que le parece que es una buena figura, donde dicen que nosotros necesitamos un personaje, una autoridad, un presidente como Bukele. Tú puedes ver hasta, y me ha tocado a mí, taxis que atrás dice necesitamos un Nayib Bukele. ¿Cómo ves el ejercicio de tu profesión, lo que ha sido también para ti enfrentarte a una figura que hoy es altamente popular y admirada? Bukele es sumamente admirado y en El Salvador también, no es, aquí en Chile también, ya me di cuenta. Nomás llegué, 3, 4 personas me dijeron que querían un Bukele. Yo creo que la gente que dice que quieren un Bukele no saben quién es Bukele. Aquí en Chile habrá algunas personas que lo saben, la otra gente lo que ha consumido son las imágenes propagandísticas que este gobierno ubica muy bien. Por ejemplo, me atrevo a retar a la gente que ve tu programa, estoy seguro de que han visto las imágenes de la megacárcel de Bukele. Sí. En esa cárcel están los pandilleros que Bukele les quiere enseñar. Están los capturados en el régimen que Bukele ha seleccionado para enseñarles. En El Salvador hay otras cárceles a donde nunca ha entrado una cámara y donde la gente se está muriendo y los cuerpos están saliendo como si fueran cuerpos que salieran de Auschwitz. Es decir, hay algunos cuerpos como la historia de Juan Saúl, que la acabamos de hacer, que no era pandillero, que un juez lo declaró libre y muere de cáncer después de salir en los huesos del régimen de excepción. Bukele tenía empresas de publicidad antes de entrar a ser alcalde de un pequeño pueblo llamado Nuevo Cuscatlán. Es un hombre que conoce las estrategias de difusión. Hay una escena muy sincrética de Bukele, ahora que hablaba de todos estos autoritarios actuales y sus relaciones místicas. Milei incluso hablaba con su perro muerto. Sí, lo cual, los clonó. Lo cual ya tiene un nivel para que la gente se preocupe un poco más. Pero Bukele tiene una escena muy sincrética. Hubo un momento en el que la Asamblea Legislativa, antes de que la controlara plenamente, que eso ocurrió en mayo de 2021, no le aprobaba un préstamo de seguridad a la velocidad que Bukele quería. Entonces Bukele, rodeado de militares y rodeado de camarógrafos que lo filmaban para las redes sociales, que trabajaban para él, se toma la Asamblea Legislativa, se sienta en el asiento del presidente del primer órgano del Estado y dice: voy a hablar con Dios para ver si disuelvo la Asamblea Legislativa. Y Dios le contesta en el momento. Él tiene línea directa, él cierra los ojos, empieza a hablar con Dios en una especie de trance actuado y Dios le dice que tenga paciencia, según Bukele luego dijo. Eso es muy sincrético de quién es Bukele. Militares, cámaras y Dios. Toda una puesta en escena, pero lo increíble es que eso permea, llega, y que hay gente que no cuestiona, que más bien prefiere eso a una democracia, porque precisamente hoy el mundo, y sobre todo en aquellas donde hay crisis de seguridad, y también eso ha estado presente en un debate en nuestro país, es que todos los otros derechos no importan si te ves y te sientes amenazado. Y esa es la respuesta un poco que Bukele ha dado a esa problemática. ¿Cómo lo entiendes tú, que estás en el día a día y que es una de las cuantas razones por qué es una figura admirada hoy? Mira, yo he cubierto violencia y marginalidad gran parte de mi vida. Los libros estos son productos de eso. Yo no tengo ninguna duda de que la gente que vive en los cinturones marginales, violentos de nuestras sociedades, tiene todo el derecho de estar harta. Les hemos dejado tan poco. ¿Qué les dejamos? No les dejamos absolutamente nada. La justicia no era expedita, las leyes no se cumplían en ese lugar, los estados criminales gobernaban sus sitios, el transporte público los vomitaba al llegar a sus escuelas, y los hospitales nauseabundos donde les pedimos que atendieran a sus hijos nos darían asco a nosotros. Entiendo que la gente esté harta. Lo que pasa es que hay un truco en esto de los autoritarios. Bukele destruyó a las pandillas, eso es un hecho. Destruyó a las pandillas destruyendo la democracia, es decir, los contrapesos, etc. Y con un régimen de excepción que ha encarcelado a 1 de cada 57 salvadoreños. 1 de cada 57 salvadoreños está preso. Todos los juicios son secretos. La gente que está presa y que era inocente no salen de las comunidades donde yo vivo. Salen de las mismas comunidades donde había las pandillas. Es paradójico, pero lo que la gente olvida es que cuando el autoritarismo muerde, primero muerde en esas comunidades. Se encarcela la pobreza.
Sí, es decir, no están, pero recuérdenlo, la historia de Latinoamérica es muy elocuente a la hora de contarnos qué ocurre cuando se le da todo el poder a un hombre. Aquí ya lo vivieron, aquí ya saben lo que pasa cuando se le da todo el poder a un hombre. Y los primeros sitios donde se recluta forzosamente, donde se encarcela injustamente, donde se reprime con el ejército, no son los barrios pudientes, son esos barrios donde la gente padeció democracias raquíticas que les dejó muy poco. Y luego va a llegar el autoritarismo y van a ver, les va a dejar mucho menos. Otra cosa que tú has planteado en tu ejercicio como periodista es recordar que el origen de Bukele es de la izquierda, que participó incluso en los procesos guerrilleros y que más bien se te hace una figura que hoy cercana a Donald Trump, a Milei, lee ciertos oportunismos de dónde tiene que posicionarse, más que tener una cierta convicción ideológica. Bukele tiene un proyecto mesiánico y personalista. Él cree que él debe estar en el poder y perpetuarse. Bukele antes era del FMLN, la exguerrilla, y fue alcalde de Nuevo Cuscatlán y de la capital con la exguerrilla. Y él se escinde cuando la exguerrilla decide no otorgarle la candidatura presidencial y lo terminan expulsando después del que hizo una serie de actos de ruptura interna con el partido. Pero Bukele borró 144 tweets cuando ya se convirtió en un hombre de derecha y cuando ya iba a dar conferencias de prensa y participaciones en la Heritage Foundation en Washington. Bukele borró 144 tweets. Nosotros en El Faro lo recuperamos con algo que se llama Wayback Machine. Y en esos 144 tweets Bukele felicitaba al Che Guevara, no lo felicitaba, pues hacía una conmemoración del aniversario de su muerte, claro, con aquella frase en desuso de si retrocedo, no sé qué, si me detengo, empújame, y si retrocedo, mátame. Feliz cumpleaños, Che Guevara. Decía que Nicaragua era un país próspero, la Nicaragua del dictador Daniel Ortega. Felicitaba al FMLN por ser la guerrilla histórica de El Salvador. Es decir, Bukele va a hacer lo que tenga que hacer para mantenerse en el poder. Si mañana se pone de moda hablar con los perros muertos, Bukele va a hablar con un perro muerto. Porque lo que él tiene es un proyecto personalista, donde la ideología simplemente es un traje que ponerse dependiendo del momento. Se acomoda a su conveniencia. Sí, es decir, aquella frase, tengo esta ideología y si no te gusta, tengo esta otra. Óscar, pero bueno, tú has dicho que en tu función periodística y también en tu investigación está siempre, incluso uno puede ahí jugar con el nombre de tu medio, El Faro, ¿no? Iluminar, vigilar, estar atento a lo que ocurre en relación al ejercicio del poder. Pero también te has centrado en contar las historias de lo que probablemente son datos, son crónicas, son números y de esos contextos, de esos sectores marginalizados que terminan en pandillas, que terminan en las maras salvatruchas. ¿Por qué quieres y crees que es, y volviendo ahí un poco a la pregunta inicial, contar esas historias también, cuando hoy podríamos decir lo que más busca la ciudadanía es prácticamente ocultarlas, no hay interés, porque es el problema, ¿no? Es el problema que tiene a las sociedades hoy en estas situaciones de inseguridad. Pero acá hay razones, y eso es lo que tú más nos muestras en todo tu trabajo. No es casualidad. No, no es casualidad. Mira, hay varias razones por las que yo he dedicado la vida a esto, pero hay una en particular que es, digamos, bastante gruesa. Vos no podés entender el mundo sin entender sus procesos de violencia. La Mara Salvatrucha es un claro ejemplo. Es decir, si pensás que la Mara Salvatrucha eran unos criminales despiadados, nosotros los vimos cometer atrocidades a las comunidades. Pero si alguien cree que surgieron por generación espontánea, entonces esa historia se va a repetir. Si se entiende que son un producto de la posguerra, de una guerra que fue financiada por Estados Unidos, que generó a 85,000 desplazados que llegaron al sur de California, que intentaron buscar paz, pero encontraron un ecosistema de 64 pandillas y crearon una para defenderse, porque no los aceptaban en ninguna. Y luego fueron deportados a un país en construcción después de esa guerra y se multiplicaron. Y luego encontraron un nicho tremendo en un país con gran desigualdad, pobreza y orfandad después de la guerra. Si explicar los procesos, entonces todos estos cantamañanas, como Milei, Bolsonaro, Trump, que dice que la gente se come a los perros, no nos pueden dar fácilmente lo que nos quieren dar.
Si entendemos los procesos históricos, si explicamos la violencia con sus argumentos, no puede venir ningún señor rubio a gritar que alguien se come los perros y las mascotas con tal facilidad. Eso es lo que intento hacer, explicar los procesos violentos te permite entender lo que vos decías, que hay razones, que las cosas ocurren por algo. El verbo del periodismo no es justificar. Yo no pretendo justificar a Miguel Ángel Tovar, un tipo que asesinó a 56 personas. Lo que yo pretendo es explicarlo, entenderlo. Eso sí son verbos periodísticos. Y ahí quiero irme también un poco a tus recursos y tu formación, tu influencia, porque más allá de la crudeza de lo que tú estás relatando, son libros que te atrapan. Hay una narrativa muy interesante. ¿Quiénes te influyen? ¿Cómo lograste también generar un poco tu sello al momento de como periodismo narrativo, que es un poco lo que has trabajado estos últimos años? Mira, yo crecí con una generación de periodistas alrededor, que ahora la mayoría está en el Faro, que a inicios de los 2000 empezaban muy jóvenes. Yo empecé con 17 años en el oficio, porque en la posguerra se necesitaban como periodistas nuevos que remozaran la redacción. Entonces crecimos con aquel periodo en el que la crónica latinoamericana tomó fuerza, y crecimos de la mano de maestros y maestras a quienes considero ahora amigos y amigas, como Martín Caparrós, como Leila Guerriero. Crecimos leyendo las reflexiones de Tomás Eloy Martínez, crecimos evidentemente agrupándonos alrededor de la Fundación Gabo. Como generación crecimos leyéndonos entre colegas contemporáneos como Marcela Turati, como Eliezer Budasov, como Daniel Alarcón. Crecimos haciendo grupo y reconociéndonos entre nosotros. Es decir, crecimos entendiendo una cosa, que era aquella magnífica síntesis que hacía Tomás Eloy Martínez. Suena muy sencillo, pero es bien difícil. Hay que hacer que lo importante sea interesante. Eso es lo único que se intenta con una crónica. No es poner florituras ni adornos, sino intentar que estas historias profundas que pueden explicar el mundo no queden escupidas en las páginas, sino esculpidas en las páginas. ¿Y cómo hacerlo también que esto conecte con lo masivo, lo popular? Y te hago esta pregunta a partir que una de las reflexiones que existe sobre todo en el progresismo, o es algo que estuvo muy en el análisis de la última elección en Estados Unidos, es que hay muchos sectores, no necesariamente la izquierda, sino que esto lo podemos extrapolar porque estamos hablando de posiciones mucho más conservadoras que, por ejemplo, una derecha más tradicional o una derecha liberal, como también se puede conocer en otros lugares del mundo, se ha desconectado profundamente con lo popular, con la realidad. Tú un poco combates eso. Lo que pasa no quede en algo solamente de élite, de personas ilustradas, de un mundo académico, sino que siempre tenga precisamente esa responsabilidad con la realidad. Lo que pasa es que yo también, el punto de partida, no sé si es tanto así. En Centroamérica, por ejemplo, antes de que surgieran las redes sociales y antes de que ocurriera esta explosión de la pose, donde sabemos que vas a tener más likes dando un discurso sobre la situación nacional muy bien articulado que si haces un pequeño bailecito en las redes sociales. Y los presidentes populistas han entendido eso. Pero estoy pensando ahora en Centroamérica, y no es que antes nos hayan gobernado ilustres pensadores. Nos han gobernado idiotas durante mucho tiempo. Es decir, nos han gobernado hombres con pocos principios que al llegar al poder perdieron el norte y empezaron a ceder ante unos zapatos de marca y ante unos corbatas que les encantaban, como el expresidente Mauricio Funes de El Salvador, de izquierda, como Antonio Saca, que ya era rico pero quería ser más rico. Es decir, tampoco creo que ellos hayan sido, en estos casos, lumbreras de la intelectualidad. Eran gente que desconectó de la población por ambiciones personales de enriquecimiento y acumulación. ¿Y eso cómo también lo puedes llevar tal vez a la intelectualidad? Más allá de quienes han estado en el poder, tú dices, bueno, no es esto replicable a lo que pasa en el debate de otros países, pero también uno podría decir que centros de investigación o aquellos que han dedicado mucho tiempo a poder entender estos procesos, también de alguna forma algunos plantean que no han logrado y están en eso, porque no es nada de fácil hoy comprender esos procesos, ¿no? ¿Cómo lo has podido tú hacer en tu trabajo, que te has dedicado específicamente a aquello, ¿no? Con el costo que ha significado incluso personalmente para ti.
Mira, te cuento una respuesta que me dio alguien y luego te pongo un ejemplo de lo que es posible o de lo que yo persigo, quizás se logre un día. Una vez le pregunté a Martín Caparrós si el periodismo cambiaba cosas, si a través de hacer estos libros, estos artículos, cambiamos algo. Y él me contestó con una metáfora deportiva, me dijo, te voy a dar la fórmula para no echar un gol, no entres al campo, te garantizo que no lo vas a echar. Te voy a dar la fórmula para echar un gol, no sé cuál es. Entras al campo, no te puedo garantizar qué movimientos derivan necesariamente de un gol. Depende de quién te defiende, de cómo es el portero. Pero dicho esto, yo creo que una forma más eficiente de llegar que con cifras o informes es a través de historias. Te voy a poner un ejemplo. Había hartos datos sobre Vietnam. Sí. Todo el mundo sabía que esa guerra no se estaba ganando, los papeles del Pentágono ya se habían publicado, había toda una serie de información respecto a que aquello era un moridero de estadounidenses jóvenes. Pero lo que empezó o impactó en una gran medida para que empezara a cambiar la narrativa de vietnamitas malos, estadounidenses buenos, fue una historia, la masacre de My Lai, de Seymour Hersh. Eso es lo que empezó a cambiar profundamente la narrativa, porque Seymour Hersh no te hablaba de números, te hablaba del soldado Paul Midlow, que con una bayoneta clavó al primer viejo en aquella aldea de Vietnam, donde no había Vietcongs, y luego terminaron cometiendo una masacre donde mujeres, niños y ancianos fueron masacrados mientras desayunaban. Y esa historia era la historia de Vietnam en gran medida. No impactó tanto una cifra como aquel libro de Oriana Fallaci que se llamaba Nadie así sea. Eso es lo que yo intento con Miguel Ángel Tovar, explicar a la pandilla a través de la vida de un hombre. Y te pongo un ejemplo de Miguel Ángel Tovar, del niño de Hollywood. Miguel Ángel mató a 56 personas, era un victimario. Al primero que quiso matar era el capataz de la finca de café, donde su papá trabajaba. Su papá, al ser un campesino del café que estaba quebrado de la espalda, para que no le quitaran el trabajo, permitía que el capataz violara a su hija de 14 años todas las noches. Miguel Ángel, con 10 años, creció viendo las violaciones desde los tablones de la cuadra. Y a los 10 años eligió matar a ese hombre. Entonces Miguel Ángel era víctima o victimario.